Primero miremos los números. Ayer se han celebrado elecciones de medio término en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a repasar en primer lugar cómo quedaron los números, los datos. Y hay datos muy interesantes dentro de los datos que voy a presentarles ahora. La Libertad Avanza, con el candidato Manuel Adorni, obtuvo el 31% de los votos, números redondos, le saqué los decimales. O sea, 31% para Manuel Adorni, 27% para Leandro Santoro, el candidato, digamos, del PJ y del kirchnerismo, y un poco de la Cámpora, y 16% para Silvia Lospenato del PRO. O sea, 31, 27, 16. Adorni, Santoro, Lospenato. Y en cuarto lugar aparece Horacio Rodríguez Larreta, distanciado del PRO con 8 puntos. Luego viene Vanina Biasi del Frente Izquierda con 3 puntos. Son las 5 fuerzas que han logrado introducir, ahora vamos a ver enseguida, legisladores en la legislatura porteña, ¿no? O sea, Adorni, Santoro, Lospenato, Larreta, Biasi, ese es el orden. 31, 27, 16, 8, 3, los números principales de la elección. Después viene un desastre para el resto de los candidatos. Tenemos a Ramiro Marra, desprendido de la Libertad Avanza con 2,5 puntos bajo el escudo de la UCD, a Paula Oliveto de la Coalición Cívica, ex integrante de Juntos por el Cambio, también 2,5 puntos, y la señora Lucille Levy de un sector del radicalismo con 2 puntos, un señor Alejandro Kim que representaba a Guillermo Moreno, ¿no? Sí, Carlitos, buen día. También con 2 puntos, y de ahí para abajo es todo 1 o 0, ¿no? Les cuento si quieren, ¿no? Caruso Lombardi, 1,5%. Yamil Santoro, otro desprendimiento de la Libertad Avanza, 0,6%. Juan Manuel Abal Medina, que fuera jefe de gabinete de Cristina Kirchner, 0,5%. Y después algunos partidos, el Nuevo Más, 0,3%. La Confluencia por la Igualdad, 0,3%. El Movimiento Nueva Generación, 0,2%. El Frente Patriota Federal, que son los ultranacionalistas, medio nazis, de Biondini, 0,1%. ¿Para qué se presentarán, no? 0,1%. Y un Movimiento Plural, también 0,1%. Volviendo al principio, podemos decir que acá hay 5 fuerzas principales, que son las que han arrojado legisladores en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Repito, Adorni 31, Santoro 27, Lospenato 16, Larreta 8 y Vanina Biasi 3 puntos. Estos son los datos electorales, ¿no es cierto? Si miramos la evolución entre las legislativas del 23 y estas legislativas del 25, es decir, legislativas contra legislativas, ¿no? Que es como debe medirse, la Libertad Avanza, que había sacado el 12, sacó el 30, así que más que duplicó su convocatoria electoral. El PJ se mantuvo 27-27, una diferencia de décimas, ¿no? Y aquí viene el dato central de la elección, el más importante de todos, que es el PRO, que en el 23 era todavía Juntos por el Cambio, que había obtenido 44% de los votos y esta vez sacó 16, ¿no? O sea, aquí hubo un mantenimiento en un estándar básico de toda la vida del peronismo con 27 puntos y una más que duplicación de la Libertad Avanza, 12 a 30, y un derrumbe del PRO de 44 a 16, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que de las 15 comunas, ahí tenemos un mapa, de las 15 comunas en las que se divide la Ciudad de Buenos Aires, les recuerdo que cada comuna tiene varios barrios. No vamos a ponernos a ver cada barrio, ahora lo vamos a ver un poquitito, ¿no? Pero si no sería demasiado. Pero en cualquier caso, de las 15 comunas de la ciudad, el PRO no ganó en ninguna, ni en comunas ni en barrios de las comunas. Es decir, no hay ningún punto amarillo en ese mapa. El mapa lo estamos tomando esta mañana del diario Clarín de Buenos Aires, ¿no? Entonces vemos a la Libertad Avanza con 9 comunas,
el PJ con 6 comunas, y lo que ustedes ven en el mapa, lo de color lila, violeta, es la Libertad Avanza, y lo celeste es obviamente el peronismo. Así quedó dividida la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y fíjense ustedes que ni el PRO ni Horacio Rodríguez Larreta han conseguido ni siquiera un barrio, nada. Entonces aquí nos empieza a aparecer un primer dato relevante de la elección, vamos a ver después un poquito más en profundidad el asunto, con un declive del PRO en su distrito natal, original, estructural, que es la Ciudad de Buenos Aires, con 0 barrios y 0 comunas. Hasta acá estamos con los números, se los aturdí. Repasamos un poquito, en un segundito. 31% Adorni, 27% Santoro, 16% Silvia Los Penato, 8% Rodríguez Larreta. La Libertad Avanza que duplica, o más que duplica su cantidad de votos entre legislativa y legislativa, esto es de 12 a 30%, el PJ que se mantiene en 27% y el PRO que se derrumba del 23 al 25 años, de 44 a 16. 9 comunas para la Libertad Avanza, 6 comunas para el peronismo y ninguna comuna ni barrio para el PRO, los Macri, y ninguna para Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Y ahí está el mapa clarísimo de cómo quedó. Si ustedes, yo no lo tengo acá ahora, pero si ustedes miran la evolución de ese mismo mapa durante los últimos años, ese mapa era básicamente amarillo, ¿no? No todo, pero básicamente un mapa amarillo. Y no quedó nada de amarillo, ¿no? Un dato interesante. Bueno, si miramos rápidamente, aunque me parece que en esta elección, ahora lo vamos a ver, la gente no votó pensando mucho en la composición de la legislatura, ¿no? Se votó, me parece que otra cosa distinta, ¿no? A pesar de que esto naturalmente arrojó una composición de la legislatura en donde el PRO ha quedado en una dramática minoría. Ustedes fíjense que el partido que más legisladores tiene no es ni la Libertad Avanza ni el PRO, es el peronismo. El peronismo que representa a Santoro, que es una mezcla de peronismo, de kirchnerismo, de algo de radicalismo, alguna parte de la cámpora, etcétera, ¿no? Que queda con 20 legisladores. O sea, de los 60, 20 son peronistas. En la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza que 13, sumando 5, tenía 8, pasó a 13. Y el PRO que tenía 7 u 8, no estoy seguro, pasó a tener 10, que se ganó 3, ¿no? Larreta quedó igual, tenía 5, mantiene 5. La UCR perdió 3, tenía 8, queda con 5. La izquierda quedó igual, con 2. La coalición cívica, que tenía 3, quedó con 1, o sea que perdió 2. Y otros partidos que tenían 7 quedaron con 4. Esta es la composición de los 60 legisladores, porque ayer se renovó la mitad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que el PRO ha quedado en una minoría dramática, ¿no? Con 10 legisladores en una legislatura que tiene 60 legisladores. Repito, 20 el peronismo, 13 la Libertad Avanza, 10 el PRO y 5 Larreta. Y 5 la Unión Cívica Radical, ¿no? Si miramos un poquito, volvemos al mapa, ¿no? Si miramos un poquito por encima, no los quiero aturdir, algunos barrios y algunas comunas, ustedes fíjense que en toda la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que está de color lila, tenemos la comuna de Retiro, Puerto Madero, Montserrat, Recoleta, Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales, Saavedra, Coglan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Devoto, Villa del Parque, Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Almagro, Boedo, Valvanera, Flores, Floresta, Villaluro, etcétera. Todo eso es la Libertad Avanza. Y el peronismo ha quedado con toda la zona sur, esto es Liniers, Mataderos, Lugano, lo típico, ¿no? Soldati, Nueva Pompeya, Barracas, La Boca, Parque Patricios, ¿no? Y alguna zona de, y Chacarita, y Villa Crespo, que han quedado en manos
del peronismo. Pero básicamente, aun siendo que el mapa pareciera proporcionado, digamos, en cantidad de votos, Adorni le sacó 3 puntos al candidato del peronismo, Leandro Santoro. Hubo ayer una serie de actos. A mí me llamó mucho la atención, lo confieso, el acto de Larreta, ¿no? Que pareció un acto de un ganador, ¿no? Sacó 8 puntos, ¿no? Y había sido jefe de la Ciudad de Buenos Aires con 50 y pico % de los votos, ¿no? Pero el acto de Horacio Rodríguez Larreta pareció un acto de quien había ganado la elección, ¿no? Y él lo que miraba era una cosa muy distinta a la que miraban Adorni y los Penato, es decir, Milei y Macri. Larreta se enfocaba en que la ciudad estaba en mal estado, ¿no? El famoso olor a pis, la mugre, que no hay obra pública, etc. Si Larreta es como que es medio robótico, ¿viste? Se quedó como enganchado en una elección de características estrictamente locales, ¿no? Cuando en rigor de verdad, ahora lo vamos a ver, lo que se discutía era otra cosa, ¿no? Era una disputa nacional, digamos, a escala en la Ciudad de Buenos Aires, entre el presidente Milei y el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Por supuesto, el acto de Milei y Adorni fue un acto bastante más moderado de lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Es decir, no hubo insultos, no hubo agravios, no hubo lo grave había ocurrido antes, lo vamos a ver después. Fue un acto tranquilo, ¿no? Normal, digamos. Y allí el presidente Milei dijo que la ciudad se había pintado de violeta, cosa que no es exacta, ¿no? Se pintó en gran parte de violeta, ¿no? La otra parte quedó pintada de celeste, ¿no? Y por supuesto proyectó este triunfo para el resto del país. Y en un momento del discurso, creo que fue Adorni el que lo dijo, planteó una suerte de invitación, ¿no es cierto?, a los derrotados para compartir una suerte de alianza, obviamente con un Macri que va eventualmente esa alianza un poco destartalado, ¿no es cierto? Por lo tanto habrá que ver, digamos, cómo esto se traduce en una alianza o una coalición electoral en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Kicillof y a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Pero bueno, el acto fue un acto tranquilo, fue un acto normal, donde no hubo, repito, a menos por lo que yo vi, no hubo insultos para nadie, o sea, no hubo ni mandriles, ni ensobrados, ni todas estas estupideces. Y allí Milei y Adorni ofrecieron un pacto a lo que queda del PRO, naturalmente con algunas condiciones, ¿no es cierto?, que habrá que verlas, ¿no? Les conté el festejo de Larreta, que me pareció un festejo que no estaba muy conectado con la realidad. Él obtuvo 8% de los votos. Y acá surge un dato central de esta elección, que es la participación, ¿no? Esta ha sido la quinta elección en lo que va del año en la Argentina, siendo que la mayoría de las provincias votan de modo desdoblado, ¿no? Se votó en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis, bien digo. Y ahí la participación estuvo entre 52 y 60% de los votos, y a todos nos pareció una participación muy baja, ¿no? Bueno, esta fue tremenda, ¿no? Participaron apenas el 53,3% de los votantes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con una caída de 23 puntos respecto de la elección anterior. Acá tenemos una luz entre amarilla y roja, ¿no? Después vamos a ver algún comentario a nivel global de este problema, ¿no? Pero es evidente que la participación electoral, aun siendo que en Argentina es obligatorio votar, está en un declive significativo, ¿no? En estas elecciones que les mencioné, entre Salta, Jujuy, San Luis y el Chaco, repito, 52% a 60% más o menos. En el caso de Buenos Aires, tremendo, 53,3%. Así que básicamente la mitad de la gente no concurrió a votar. ¿Esto atenúa el triunfo de Adorni? No, porque el que no fue a votar no votó. Chao, mala suerte, ¿no es cierto? O
O sea, Adorni ganó de todas maneras y eso está fuera de toda discusión, ¿no? Pero hay que subrayar que aquí hay un declive democrático, ¿no?, de participación de las personas, que por algunas circunstancias, que lo veremos después con Alejandro Katterberg, no va a votar, ¿no es cierto? No sé si es desinterés, si es abulia, si son los candidatos, vaya uno a saber. Yo no lo puedo saber ahora, no lo veremos en los próximos días o lo analizaremos con Alejandro Katterberg más tarde. De hecho, les cuento que en el resto del resumen tengo la última encuesta que hizo Poliarquía, midiendo la opinión pública en mayo a nivel nacional, que tiene datos muy significativos. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, así que la participación fue muy baja, 53,3%, ¿no? Y en cuanto a los encuestadores, que siempre los tenemos un poco de punto, porque aparentemente en los últimos tiempos, tanto en la Argentina como en el mundo, vienen errando las elecciones, los resultados, esta vuelta hubo 6 encuestadoras que acertaron el resultado. Había unas cuantas encuestas que ponían a Alejandro Santoro como ganador, ¿no? Pero bueno, hubo 6 encuestadoras que ponían a Adorni como ganador. Nosotros estábamos siguiendo en nuestros comentarios en el canal las ponderaciones que hacían los diarios La Nación y Clarín. Esto es, hacían una encuesta de 9 encuestas, ¿no es cierto? Y ahí, en muchos de esos casos, en esa especie de coctelera de encuestadores, daba Santoro en varias de ellas, ¿no? Pero bueno, si miramos las encuestadoras, encuestadora por encuestadora, hubo 6 que acertaron, que fueron Opina Argentina, el equipo Mide, una consultora llamada DC, que no sé qué es, Isaías Burman y Jorge Giacobbe. Estas fueron las encuestadoras que han acertado el pronóstico electoral, ¿no es cierto? Y aquí llega una primera evaluación, por supuesto muy preliminar, de lo ocurrido ayer, bueno, yo me imagino que ustedes van a compartir desde el punto de vista, porque trato de hacer aquí lo más objetivo posible, ¿no? Ustedes saben que, lo comentábamos el viernes, que en las elecciones presidenciales pasadas lo que ocurrió fue, por razones que podemos discutir en cualquier oportunidad, un derrumbe de un orden político, ¿no?, que estuvo constituido, organizado, con el kirchnerismo y el macrismo. Eso duró 20 años, del 2003 al 2023. La irrupción de Javier Milei dinamitó ese orden político, y esto de ayer nos sugiere una prolongación, ¿no? Ponemos en contexto el asunto y decimos, mira, esta elección parece ser una continuación de ese derrumbe, de esa implosión que produjo Milei en 2023, que se ha reflejado ahora en un distrito importante en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en donde la Libertad Avanza aspiraba, por supuesto, a ampliar su dominio electoral. El PRO luchaba por su supervivencia, que ahora va a estar en discusión, donde se trataron muy pocos temas de carácter local, ¿no es cierto? La campaña fue una campaña violenta, muy violenta, que se volvió bastante sucia el día sábado, y creo que pudo haber sido peor todavía. Estuvimos a punto de que sea peor, con una muy baja participación, repito, 53%. Y acá viene lo más importante, que es una llamativa, pongámoslo así, que es que la llamativa caída del PRO en su distrito principal, la ciudad de Buenos Aires, confirma la estrategia de campaña, y más allá de la campaña, la estrategia política del gobierno, que es polarizar con el kirchnerismo, que es un sector que está en declive, ¿no es cierto? Por eso vemos tantas referencias, tanto de parte del gobierno y de sus candidatos y sus ministros, como de la prensa que acompaña al gobierno en estas circunstancias, que es mucha, como ustedes habrán advertido, que esto se trata de vencer a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Es cierto también que
la idea de vencer a Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires era un poco fantasiosa, ¿no es cierto? Porque la señora Kirchner y el kirchnerismo nunca tuvieron un enclave en la Ciudad de Buenos Aires muy importante, ¿no es cierto? Pero viste cómo es el imperio del relato, ¿no es cierto? Es decir, la idea de, bueno, hemos triunfado sobre el kirchnerismo. No, le ganaron al PRO, ¿no es cierto? Que era quien dominaba la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quiere decir que una primer conclusión podría ser que acá se ha confirmado tanto la estrategia de campaña como la estrategia política del gobierno, que es más relevante que la de la campaña, que es que Argentina va a una polarización extrema entre una ultraderecha radicalizada y una izquierda delirante como es el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y en el medio, el centro ha quedado totalmente dinamitado. Habrá que ver si eventualmente hay alguna clase de acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y lo que queda del PRO. Yo más bien me imagino que lo que va a pasar ahí es que muchos candidatos van a ignorar a los Macri y van a saltarse solos, ¿no? Sin necesidad de que Macri y Milei formen un acuerdo, porque Macri iría en estas condiciones a acordar con Milei en circunstancias imposibles, ¿no? Me parece que después de este derrumbe de 44 a 15, digamos, en la legislativa porteña, hace que Macri no esté en condiciones de negociar básicamente nada, ¿no? A mí me parece una macana esto, ¿no? Es decir, creo que el valor del centro, pasa que hoy está mal visto esto, ¿viste? En Argentina se supone que todo lo que suena a moderación debe ser eliminado de la faz política de la Argentina, ¿no? Que hay todo un culto que el gobierno, por supuesto, exhibe con mucho éxito a la exaltación, ¿no? A la radicalización. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que estamos viendo o hemos visto una prolongación en la Ciudad de Buenos Aires de lo ocurrido en las elecciones presidenciales, que la campaña fue violenta, que tuvo tramos sucios, que ahora voy a mencionar, que el triunfo de la Libertad Avanza, aún siendo un triunfo importante, es un triunfo módico, 30%, no 56%, ¿no? 30%. Tampoco es para descorchar champán, ¿no es cierto? Pero acá ha habido, sí, lo importante del caso es el derrumbe, el declive del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Después hubo, como ustedes saben, el fin de semana, una cosa que a mí me pareció nada inocente, que fueron estos videos que mostraban a Mauricio Macri, entre otras cosas, diciendo públicamente, falso por supuesto, que a pesar de que que había posibilidad de votar a la señora Los Penato, ellos habían resuelto bajar la candidatura para contribuir, digamos, con la polarización. Si nos dimos cuenta, acá el problema era el kirchnerismo, le hicieron decir a Macri de manera falsa, por lo tanto bajamos la candidatura y acá queda una confrontación entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, ¿no es cierto? Bueno, a mí no me pareció nada inocente este video que circuló desde el sábado por la noche. La Libertad Avanza, el PRO lo consideró con todo criterio, por supuesto, un delito electoral, cosa que creo que lo es, por supuesto, y formularon denuncias sobre la cuestión. Y después ocurrió que el oficialismo, incluso el presidente Milei, subestimaron el tema, ¿no? El presidente Milei dijo algo rarísimo, porque creo que esto también lo involucra a él. Dijo, Macri está hecho un llorón, dijo, ¿no? Se los ve muy de cristal. Se ve que el presidente tenía información acertada respecto al resultado y calificó a Macri de llorón y muy de cristal, con eso está muy poco tolerante con las críticas o con los chistes, ¿no es cierto? Hay que decir aquí que Macri ha sido bastante más tolerante con las críticas que el propio Milei, ¿no es cierto? O sea, a ver, si Macri es un llorón, yo no sé qué sería Milei, digamos, ¿no? Una especie de María Magdalena, ¿no es cierto? Que no tolera ni siquiera una pregunta, ¿no es cierto? Pero bueno, eso fue lo que Milei
ve en Macri, que no ve en sí mismo. Y luego, gente seria, digamos, como el jefe de gabinete, Guillermo Francos, subestimaron este asunto como una cuestión menor. Y a mí no me pareció nada menor. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo las primeras muestras de lo que va a ser en el futuro la aplicación de inteligencia artificial a la fake news, ¿no? Esto recién empieza. Si esto es así en la elección de la Ciudad de Buenos Aires de legisladores, imagínense lo que va a ser la elección de medio término de octubre, o lo que va a ser la presidencial del 2027, ¿no? Exactamente. La verdad, cualquier cosa va a ser muy complicado. Yo me di cuenta, naturalmente, que el video era trucho, básicamente porque quien lo hizo no advirtió que a Macri lo vistieron con una ropa que ven la camisa de Macri, nunca lo vimos así tan desprolijo a Macri, ¿no? Macri siempre tiene camisas mejor planchadas, digamos, ¿no? Y con eso, y nunca lo hemos visto con ese cuello tan tipo, ¿cómo se llama? Parece, ¿cómo se llama? Elvis Presley, ¿no es cierto? Pero mucha gente puede haberlo tomado seriamente, o en todo caso, aunque no, estamos viendo las primeras demostraciones de lo complejo que va a ser en el futuro distinguir entre lo verosímil y lo verdadero, ¿no? Esto parece poco sofisticado, pero estoy seguro que hay gente trabajando ya en sistemas mucho más sofisticados para difundir videos y noticias, voces, fotos falsas, ¿no? Y creo que así empezamos, ¿no? Por lo tanto, a mí no me pareció un asunto menor, ¿no? Me pareció un asunto grave, ¿no? Tan grave me pareció, les voy a contar la verdad, que ayer por la mañana le escribí a Mauricio Macri planteándole mi punto de vista, le escribí personalmente y él me contestó diciendo que me había parecido una cosa muy peligrosa, ¿no? Yo no tengo una relación con los políticos bastante volcánica y con mucho no me hablo, ¿no? Y con Macri yo les he contado mis tensiones, ¿no es cierto? Pero lo de ayer me resultó realmente inaceptable, no solamente por el hecho de ayer o de antenoche, sino por la proyección que esto puede tener en el futuro, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, y en resumen, en un rato estaremos con Alejandro Cátara para mirar todo esto con mayor atención, pero este resultado, Adorni 30, Santoro 27, Los Penatos 16, lo que nos sugiere es que finalmente el gobierno ha acertado con su idea de la polarización extrema con el peronismo. Con un peronismo que también está no tanto por ahí, pero está tan declinante como el PRO. Si a mí me gusta este formato de un país radicalizado en los extremos, ustedes saben que a mí no me gusta eso y no me parece que conduzca a nada bueno, ¿no? Al contrario. Pero bueno, finalmente tengo la obligación de ofrecerles un repaso lo más objetivo posible del estado de cosas.